Ahora vamos a hablar de los anillos de contención muscular. Vieron que recién usábamos mucho esta palabra acorazamiento, acorazamiento. Esto también está basado en William Reich, que fue el que creó todo esto de la bioenergética. Cuando esta palabra acorazamiento, ¿no?, significa tensión muscular crónica e involuntaria y retención emocional. Todo, yo por ejemplo estoy hablando, yo esto acá siento que tengo tenso, ¿ven? Es porque hay emociones retenidas en el cuerpo. Es involuntario, no es que yo digo, me voy a poner así tenso, no, es que se pone solo el cuerpo tenso. ¿Por qué? Porque la finalidad es la defensa, estoy ante una actitud defensiva. No me doy cuenta, es involuntario. ¿Por qué no sucede esto? Porque tenemos la respiración bloqueada. Cuando nuestra respiración está bloqueada, sucede que nos acorazamos, o sea, nos ponemos tenso, a la defensiva. Por eso es muy importante practicar la respiración consciente. Bien. La relajación es la capacidad de entregarme a mí mismo, de entregarme. Cuando yo estoy acorazado, estoy a la defensiva. Y eso se ve en mi cuerpo. Recordemos que las emociones siempre son movimientos hacia afuera. Y cuando yo estoy en resistencia, es porque estoy tratando de evitar mi propio proceso vital. Por eso cuando hacemos este ejercicio tan sencillo de pararme, ponerme de pie y decir sí a la vida, y mi cuerpo se va hacia adelante, y cuando digo no, mi cuerpo se va hacia atrás, es para testear si yo estoy en movimiento hacia la vida o no. Esto no lo vuelvo a repetir porque ya lo hicimos 800 veces cuando hacemos lo de las constelaciones, ¿no? Bueno, tengo que aprender entonces a entregarme, a decir sí a lo que siento, a lo que sucede, a todo. Bien. Este acorazamiento se divide en varios anillos, ¿no?, como si yo tuviera anillos en mi cuerpo. Fíjense en que hay una persona ahí, ¿no?, que tiene 7 anillos, ¿ven? Uno acá que le está tapando los ojos, otro anillo que le está tapando la boca, otro anillo que le está cerrando el cuello, otro anillo en el pecho, otro en el diafragma, otro en la cintura o en el ombligo, bueno, donde está el plexo solar, y otro en la cadera. ¿Los ven? Bien. Esos son los 7 anillos de contención muscular. Entonces, este acorazamiento, estas tensiones se dividen en segmentos, que son esos segmentos que les mostré. Cuando hablamos de contracción y expansión, vieron que el cuerpo se contrae o está relajado y expandido. Estamos hablando de pulsación. Cuando yo estoy en un movimiento de contrapulsación, estoy en un movimiento para detener o contrarrestar la pulsación. William Reich se dio cuenta de que la contrapulsación se produce segmentariamente a través de grupos de músculos, por eso los definió los 7 anillos o segmentos musculares que se contraen para retener procesos expresivos. El acorazamiento se da siguiendo una lógica cefalocaudal, o sea, de la cabeza a los pies. Los anillos de la coraza van a ser bandas de tensión que envuelven al cuerpo en sentido horizontal. Por eso vimos las bandas así, ¿vieron? Limitando el movimiento, la expresión de las emociones y la pulsación energética. Estos segmentos están unidos los unos con los otros como un sistema unitario, es decir, que el desbloqueo de un segmento lleva a la movilización de los diferentes segmentos. ¿Bien?
El ocular, no sé, el de la vista, bien, incluye los ojos, los músculos dentro y alrededor de la órbita del ojo, la frente, los músculos debajo de la cresta y el cuero cabelludo donde la cabeza se junta con el cuello. ¿Qué pasa cuando tenemos tensa toda esta zona? ¿Qué me estoy diciendo? No veas, te des cuenta. El de los ojos, no veas, no te des cuenta, equivale al sexto chakra o al chakra este famoso del tercer ojo. Bien. Cuando tengo la coraza en el anillo oral, o sea, el que está en la mitad inferior de la cabeza, o sea, este que está por acá, por la boca, los labios, la lengua, la mandíbula, los músculos que unen la mandíbula con la boca. Se me contractura todo esto. Bien. ¿Cuál es el mandato que hay? Autorrepresivo. No expreses, no hagas sonido, no llores, no chupes, no muerdas, no hables. Bien. Quinto chakra sería este. O el chakra de la garganta, ¿no? Porque está conectado. ¿Qué pasa ahora con las cervicales? Con este que tengo acá, ¿no? Que trató de una agarrar la de las cervicales, este anillo de contractura cervical, que incluye los músculos del cuello y la garganta. Los frontales tienen que ver con la expresión del llanto y la tristeza. Los de los costados, esto que se me pone duro acá, expresión de la rabia. Y cuando me duele atrás en las cervicales, están relacionados con el miedo. ¿Bien? ¿Cuál es el tema? El autocontrol. Es el área que separa lo racional de lo espontáneo y natural de nuestro cuerpo. Tiene que ver con las creencias y todos nuestros introyectos, o sea, todo lo que hemos introyectado. No proyectado, sino introyectado. El mandato autorrepresivo es: no te dejes ir, no sueltes el control, o sea, quédate dura, ¿sí? Porque fíjense que cuando uno quiere controlar y no quiere soltar, es todo acá, la cosa dura que se pone. No suelte, controla. Bien. No te dejes ir, es ese miedo a descontrolarme, ¿no? Bien. Ahora vamos al anillo torácico, el que está acá. Ese incluye toda la caja torácica, o sea, las costillas, los músculos intercostales, los brazos, los hombros y las manos. ¿Bien? ¿Con qué está relacionado este anillo? Con la respiración y los sentimientos del corazón. El mandato autorrepresivo es: no sientas dolor, no sientas amor. Equivale al cuarto chakra, o chakra coronario, el del corazón, ¿no? Bien. Ahora vamos al anillo diafragmático, que tiene que ver con el diafragma. Este incluye los músculos del diafragma y está ubicado debajo de los pulmones. El diafragma se contrae con el miedo. Cuando tengo miedo, mi diafragma se contrae. ¿Cuál es el mandato autorrepresivo? No sientas miedo. Equivale al tercer chakra, o sea, al del plexo solar. Bien. Bajemos un poco más y tenemos el del abdomen, el anillo del abdomen. Y también la espalda baja y las entrañas. Aquí está el origen de muchos de los sentimientos más profundos, o sea, el plexo solar o cerebro emocional, porque acá también están los intestinos, que tienen muchas vueltas acá los intestinos, pero están todos ahí, ¿no? Bien, el segundo cerebro que le dicen. Tiene que ver fundamentalmente con el otro. Zona por donde estábamos conectados a nuestra madre, por la placenta.
¿Cuál es el mandato autorrepresivo? No te entregues. No te dejes ir con lo que estás sintiendo por el otro. O sea, como un no sienta, viene a ser. No ames que te van a traicionar. Que no me entrego, ¿no? O sea, en vez de expresarle al otro lo que siento, digo no. Bien. Equivale al segundo chakra. Bien. O sea, el plexo solar. Vamos a la pelvis, seguimos bajando. En la pelvis están todos los músculos del piso de la pelvis, ¿no? Los genitales, el ano, las nalgas, las piernas y los pies. Está todo de aquí para abajo, todo para abajo. Bien. Este segmento, o sea, el de la pelvis, es el que nos genera el enraizamiento y el arraigo. ¿Cuál es el mandato autorrepresivo? No te excites. O sea, no te excites. Equivale al chakra raíz, o sea, que tiene que ver todo con la sexualidad, ¿no? Cuando tengo un mandato autorrepresivo de que no tengo que excitarme, me va a agarrar todo por esa parte. Con las caderas, me duelen los genitales, las nalgas, el ano también, las piernas y los pies. Entonces, la parte frontal de nuestro cuerpo, porque todo esto lo fuimos marcando, pero nosotros los chakras vieron que entran por acá y sale por allá, ¿no? O sea que está conectada la cosa. Hay que trabajar con el cuerpo como un todo. Reconocer que en la parte frontal de nuestro cuerpo están las tensiones de emociones que son conscientes. Si la tensión es por delante, son emociones conscientes que están reprimidas. Si me duele todo por atrás, la parte posterior, son tensiones de emociones inconscientes. ¿Cómo hablar con el cuerpo, no? Bueno, primero vamos a ver la parte de anatomía, por eso acá dice anatomía, ¿no? Lo ocular dice base del cráneo y el cráneo en general. Músculos frontales y temporales, músculos alrededor de los ojos, de la nariz y oídos. Músculos oculomotores, región occipital, músculos suboccipitales y las intersecciones superiores a los músculos cervicales como el semiespinal y el esplenio de la cabeza y la región frontal. En la parte anatómica, con todo lo que está conectado a lo ocular. En cuanto a lo emocional, lo ocular está relacionado con trastornos de pánico, trastornos conversivos, trastornos disociativos y la zona detrás de la nuca asociada a miedo a perder el control, desmayarse, enloquecer, etc. Expresiones congeladas en el área frontal, esfuerzo de concentración, sentimientos de adversión y desagrado, control, tristeza, confusión, inseguridad, miedo al contacto. Desde la nariz hasta la coronilla, el antifaz incluye los ojos y se cierra en la parte posterior de la cabeza a la altura de la nuca. Ese segmento, lo vimos recién. Bien. Cuando hablamos de esta parte, la de la boca, estamos más con los músculos estos de la mandíbula y todo eso. Está relacionado con la rabia reprimida, ¿no? Impulsos como de la nuca y el del grito y el llanto, ¿no? O sea, como que contengo. Las personas que contienen el llanto y el grito les agarra, tienen tendencia al bruxismo, ¿no? Y a todo esto. Bien. La parte cervical, del cuello y la garganta, ¿no? Porque también tenemos la parte de la garganta. Y la parte acá del trapecio, ¿no? Que también se pone tensa, ¿no? Y del esternocleidomastoide. Bien, ¿qué tiene que ver? Con la represión del grito y del llanto
miedo a ser atacado. La movilización muscular de este segmento puede producir reflejo del vómito, reflejo nauseoso, tos, alteraciones en el tono de la voz, etc. Bien. El músculo control principal, ¿no? Para la cosa de toda esta parte, ¿no? Del cuello, las cervicales y la garganta, es el grito. Entonces, quiere decir que hay cosas que yo no dije, no grité. Por eso estoy así. Bien. En lo referente al tórax, que también tiene que ver con los omóplatos, ¿no? Los brazos, todo esto, los intercostales, es el impulso de ir hacia lo que necesito y apartarme de lo que rechazo. Mayor deseo de vivir luego de que esta zona se desbloquea. Y si yo tengo todo esto bloqueado es porque hay muchos contenidos emocionales de nostalgia, de culpa, de tristeza, bronca. Bien. Tiene que ver con lo afectivo, con lo social, con las relaciones. No poder expresar, ¿no? También, no poder ir hacia la vida. El diafragma, en el diafragma se acorazan las vértebras torácicas de 10 a la 12, de la 10 a la 12. Son músculos de difícil acceso a la intervención directa y divide el cuerpo en dos regiones, acuérdense, lo consciente y lo inconsciente. Tiene que ver con rabia violenta. Es el centro de la ansiedad en el organismo que está acorazado. Presenta dos bloqueos: el miedo primitivo de origen neonatal, asociado a hostilidades reactivas, angustias de fragmentación, miedo a la pérdida y al abandono, y debe ser trabajado con mucha prudencia, cuidado y suavidad. Hay un miedo también ligado al castigo, a la angustia de castración, que dice, asociado históricamente a la hostilidad dirigida a las figuras represoras de la sexualidad. El origen de este bloqueo lo encontramos en el periodo edípico de 3 a 5 años y después aparece en la adolescencia. Bien. Bien. Recordemos que es la parte que contacta, ¿no? Une lo consciente con lo inconsciente. Y hay que trabajar con esto para poder soltar los impulsos, ¿no? Bien. En la parte abdominal, es el segmento clave en el psicoperitaltismo, ¿no? O sea, que tiene que ver con los movimientos, ¿no? Es la capacidad de los intestinos para digerir el estrés y la tensión nerviosa. Tiene que ver con miedos neonatales, memorias celulares asociadas al periodo intrauterino y miedo a las sensaciones pélvicas. Tiene que ver también con lo que va desde la boca hasta el estómago y lo que sale, ¿no? Todo lo digestivo. La pelvis tiene que ver con la angustia y el miedo de castración. Siendo el bloqueo de la rabia y la inhibición del placer de una intensidad proporcional, hay una culpa muy grande. Relacionada generalmente con lo raíz, ¿no? O sea, su sistema familiar, todas sus raíces.